La máscara del autoengaño ya no era una máscara, sino una parte mía. La noche me la quitaba. Atrás quedaron esos días en que podía contar la historia como una linealidad, antes del caos, los días en que era feliz. Las paredes de la realidad se fueron esfumando poco a poco desde aquel entonces, y no recuerdo exactamente cuándo comenzó. Unos 10 años atrás quizás. Lo único que recuerdo es haber estado leyendo El Rey de Amarillo. Existen obras a las que no puedo dejar de volver, cuya oscura influencia se han enraizado muy profundo en mí. De esas obras que llegaron en un momento particular de mi vida, le dan un vuelco y, desde ese momento, nunca nada volvió a ser igual. Hoy vamos a hablar de crimen y horror cósmico, de la conciencia y el tiempo, de humanos y dioses primigenios. Hoy vamos a hablar de la primera temporada de True Detective. True Detective es una serie escrita por Nick Pizzolatto y dirigida por Yoshi Fukunaga del año 2014. Una historia de detectives que pertenece al género gótico sureño, subgénero de la narrativa gótica en que los elementos sobrenaturales o extraños aparecen en el argumento, describiendo cuestiones sociales y explorando la cultura del sur de Estados Unidos, introduciendo la imaginería y la atmósfera malsana y malrollera del horror cósmico a través de la imposibilidad del hombre de comprender los misterios del universo y la naturaleza. Por eso, una de sus influencias más fuertes y claras, que le valió una acusación de plagio por el autor, es la de Tomás Ligotti, en La conspiración contra la especie humana, en donde Pizzolatto extrajo directamente la premisa. En la historia del cine, un argumento trillado es el del agente policial que se traslada de una gran ciudad a una pequeña población, porque en la gran ciudad su esfuerzo por mejorar su entorno eran ineficaces, mientras que en esta pequeña población, según confía, mejorarán la situación. Aquí, el plan es cambiar los marcos con la esperanza de crear la ilusión de que la vida de uno tiene valor en sí misma. Nuestro policía de la ciudad es Rustin Rust Cole, interpretado por Matthew McConaughey, y está acompañado por Martin Hart, interpretado por Woody Harrelson, nacido y criado en estos pantanosos pueblos. Dos detectives que hace poco trabajan juntos en la División de Investigadores Criminales de la Policía Estatal de Luisiana y son enviados a investigar el asesinato ritual de una mujer que los perseguirá durante 17 años. Este paso del tiempo es central en la trama y una característica que comparte toda la serie, contada simultáneamente en 3 tiempos a la vez: 1995, año en que se produce el primer asesinato, el 2002, año en que se cierra la investigación, y el 2012, año en que se reabre el caso y que enmarca la serie en la narración de sus protagonistas al FBI, lo que funciona como dispositivo narrativo que permite que las diferentes líneas de tiempo se fusionen. Como detectives, al darse cuenta que el caso no fue resuelto, deciden superar sus diferencias y continuar la investigación. Pero para entender el misterio tremendo y fascinante al que se enfrentan los personajes, me veo obligado a partir del análisis en 3 niveles, yendo de lo micro a lo macro, lo psicológico, lo político y lo cósmico. Desde la perspectiva de Heidegger, hay 3 momentos determinantes en la filosofía de Nietzsche. El primer momento es la muerte de Dios, pero no en el sentido nihilista o pesimista, sino en el principio de la mayoría de edad de Immanuel Kant, que ya les introduje antes. El universo está lleno de posibilidades y nuestro destino no está escrito. Por eso, fundar nuestra propia razón de existir es nuestro deber. No se vive en la muerte, sino para la muerte. Darle muerte a todo metarrelato como construcción existencial humana. Buscarle el sentido a la existencia, no en sentido personal, porque la existencia no tiene sentido natural, sino que cada individuo debe descubrir su significado particular. El segundo momento es la autoafirmación de la muerte de Dios, que da paso a la razón. Buscar algún sentido para su existencia a través de la racionalización del sinsentido. A Cole ya lo conocemos roto. Estuvo casado y tuvo una hija,
pero murió y esto lo arrastró con su esposa en un círculo de culpa hasta el divorcio. Todo sentido vital se vino abajo. Por eso vaga por el mundo haciendo lo único en lo que se considera bueno, su trabajo de detective, dotándolo del sustrato mínimo desde el que operar, cierto significado. La vida es lo suficientemente larga como para que seas realmente bueno en una sola cosa. Es nihilista en sentido positivo, porque niega todo juicio de valor aferrándose a lo que encuentra como verdad solo para sí mismo. Duda, está desorientado, se encontró matando a Dios y se aferra a la nada. En cuanto a su filosofía, por un lado, acude al pesimismo de Émile Cioran, ya que la conciencia es la pesadilla de la naturaleza. Somos un accidente, una condena para la naturaleza, una desgracia que debería nunca haber existido. Por el otro, al cosmicismo de Tomás Ligotti, ya que no hay satisfacción en el suicidio solitario. Nuestra única salida es la extinción, ya que incluso el acto soberano último, decidir sobre nuestras propias vidas, es inútil. Pero no se queda en el nihilismo, y el hecho de ser el mejor interrogador de la policía demuestra esta falsedad. Cuando lo dejan con cualquier sospechoso empatiza, comprende su dolor y consigue penetrar profundamente en su ego. Una antítesis al nihilismo. Busca sentido ulterior que no logra encontrar, que le resulta extraño y ajeno, pero lo conecta con los otros. También demuestra su racionalidad en el momento en que consigue la declaración de una mujer que asesinó a su propio hijo y le sugiere suicidarse. No por maldad, no por crueldad, sino por genuina bondad. Un acto puro, ya que lo que le espera por la prensa o la cárcel es mucho peor. Por eso le sugiere hacer lo que sus dos referentes filosóficos le niegan. Contra Cioran, hacer uso de su conciencia, y contra Ligotti sugiere el suicidio como salida. Esto evidencia el tercer momento, la voluntad de poder, después de haber superado infinitas calamidades, de resolver el caso, de descubrir que es un auténtico detective, se demuestra como el que encontró el sentido particular de su existencia a partir de su propia experiencia, un sentido de vida racional, pero que emana de sí mismo, se convierte en Dios de sí mismo. Por su parte, si Rost es el hombre que supera el nihilismo para descubrirse a sí mismo, Marty es el hombre que se miente adoptando un metarrelato para negarse caer en el nihilismo, la antítesis de Cole. Según Camus, no hace falta ninguna moral para saber cuáles son los actos que son buenos. Por eso es irónico que Hart sea el que se aferra a una lógica moral. Tú no eres el único que no cree en nada en toda Luisiana. Es el reflejo del hombre de a pie, del hombre que miente, el hombre que se aferra a la figura de Dios. Hace algo que sabe que está mal, justificándolo. Por ejemplo, que tener amantes le sirve para relajarse del trabajo, lo que redunda en un bien para su familia, aunque su comportamiento la termina destruyendo. Así, a diferencia de la racionalización nihilista de Cole, intenta llenar el vacío de su vida de acontecimientos que consigan ahogar su angustia existencial. Marty es el espectador medio de la serie, con el que empatizás a los primeros minutos cuando manda a callar a Cole. Al principio, todas las conversaciones entre ellos dos terminan con el desprecio de Hart, mientras que después ya ni siquiera tiene coartada moral para ahogar la base de sus mentiras, la ausencia de autocrítica. Marty nunca admite su culpa. Culpa a otro y se justifica en razones que redundan en su ego herido de macho cristianizado. No hace falta moral para ver que esto es negativo. Exige derechos que no se den de la misma manera, y sus actos reflejan una angustia que pretende sofocar ejerciendo el control de su entorno a través del sexo, estando más cerca de Reggie Ledoux y su eterno retorno de lo mismo. Como dice Nietzsche, la vida es pura repetición, al menos en sentido ontológico. El adicto siempre vuelve a drogarse, Hart siempre vuelve a buscar mujeres, porque es el único tipo de vida que conocen, su relato particular, a través del cual ignoran la ausencia de sentido de toda su existencia, sumergidos en un inefable círculo de dolor. Siendo el sexo su único método de evasión a través del cual superar la angustia, necesita dominar la sexualidad de sus mujeres. Es la única manera de que el sexo tenga sentido. Es el macho, el dominador, el padre. Es un relato con sentido y no puede concebir que otro se meta en este juego y gane. Concibe el sexo como relato de dominación, como sentido último de la existencia.
Profundizando en la metanarrativa por el lado político y social, lo primero a destacar es la psicogeografía, donde los espacios o lugares también son protagonistas capaces de causar efectos en la sociedad. Pantanos recorridos por autopistas, vegetación muerta comiéndoselo todo, lugares abandonados, caminos de tierra que llevan a prostíbulos o iglesias evangélicas. Este lugar es como el recuerdo de un pueblo de alguien, cuando ese recuerdo se está desvaneciendo. Por otro lado, su narrativa transmedial, una hibridación de medios que buscan nuevas formas de transmitir un mensaje, sumergiéndonos en océanos de referencias oscuras que complementan y amplían la narración. La filosofía de Nietzsche, Ligotti o Cioran, la teoría lingüística de Burroughs, pero lo más importante, el Rey de Amarillo. El Rey Amarillo se hace presente desde el principio, de forma sutil pero enfática. Si bien Lovecraft lo introduce en los mitos en el que susurra en la oscuridad, fue escrito por Robert W. Chambers en 1895 y está compuesto por varios cuentos que giran alrededor de un libro maldito, una obra de teatro llamada, precisamente, El Rey de Amarillo, capaz de enloquecer a quien lo lee. Como dice Rita Felsky, es necesario pensar en los textos como actores no humanos con agencia propia. La agencia de los libros lo hace no estar atados a su contexto, sino que persisten a través del tiempo y afectan nuestras audiencias de manera inesperada. Como nos recuerda la ficción desde, por lo menos, Don Quijote, los libros son capaces de apoderarse de los pensamientos de sus lectores, causando conductas extrañas y hasta fatales. Los cuentos de Chambers giran alrededor de esta idea, y si bien la serie nunca habla del libro como si existiese, su influencia en el mundo es evidente. Como un virus psicológico que provoca obsesiones y debilita la conexión con la realidad a quien lo lee, trayendo tragedias y cambios sociales. El Rey de Amarillo está rodeado con un aura sobrenatural que parece tener una voluntad maligna propia. Su lectura altera la realidad porque produce un modelo de interpretación del mundo real que sobrescribe la conciencia ordinaria de los lectores, llevándolos a actuar de acuerdo a la lógica interna del texto, actuando así de forma anónima sobre el mundo. Un sistema de transmisión masiva de locura. A esta dinámica viral, el CCRU la llama hiperstición, proceso mediante el cual las ficciones se vuelven reales al convocar fuerzas espectrales que provocan ansiedades históricas. La ficción no se opone a lo real. En su lugar, la realidad se entiende como compuesta por ficciones, terrenos semióticos consistentes que condicionan las respuestas perceptivas, afectivas y conductuales. Estos terrenos semióticos tienen una naturaleza viral que altera la relación de la realidad con los lectores y cuyo único propósito es reproducirse a sí mismos. Por eso, las hipersticiones se transmiten explotando el hype, una incredulidad positiva diseñada para desprogramar ideologías y potenciar mutaciones. A medida que los avances en tecnología de la comunicación incrementan el hype potencial de un texto, su viralidad se propaga dramáticamente. En este caso, gracias a la imprenta y las revoluciones del transporte. Es bien conocido cómo se propagó el libro como una enfermedad infecciosa, de ciudad en ciudad, de continente en continente, prohibidos allá, confiscados acullá, denunciados por la prensa y en los púlpitos, censurado incluso por los anarquistas literarios más modernos. La diferencia del Rey Amarillo con otros libros como el Necronomicon es que no es una reliquia única, sino un texto moderno de circulación masiva. Mientras que en Lovecraft los elementos sobrenaturales son de naturaleza arqueológica, Chambers elige un producto de la modernidad como su objeto maldito, porque la fuente de su horror en realidad no pertenece a la escala cósmica, sino a los aspectos no menos crueles de la historia humana. Así, su realeza le hace símbolo al orden aristocrático monárquico que los Estados Unidos supuestamente abandonó con su proyecto democrático, donde todos los hombres son creados iguales, pero que siguió vivo en el orden esclavista y en los proyectos coloniales de los siglos XVIII al siglo XX. Un ejemplo claro de esto se ve en El Reparador de Reputaciones, uno de sus cuentos, que ocurre en una proyección especulativa de 1920 en la que los Estados Unidos derrotó a Alemania en una gran guerra, anexando colonias isleñas como Cuba, Samoa o Hawái, predicción escalofriantemente cercana a la realidad de la época. Por su parte, el señor Wilde, quien ostenta el título que titula el cuento, es una caricatura grotesca,
un hombre poseído por el fantasma del capital especulativo nacido de la revolución mercantil del siglo XIX y del crecimiento de Wall Street. Y este tipo de fantasmagorías se concentran y distribuyen por toda la obra. Su color es el de la enfermedad y la infección, signo de la decadencia de la sociedad de finales del siglo XIX, pero también es el color del oro, respaldo del dólar hasta 1979 e ícono creciente del poder económico de los estados después de la revolución mercantil, la expansión hacia el oeste y el albor de Wall Street como centro económico global. El oro es, como dijo el señor Wilde, un rey al que han servido emperadores. El rey amarillo es una figura enigmática que concentra las ansiedades pasadas y futuras de una nación en proceso de convertirse en una potencia mundial, moviendo los espectros del pasado colonial, el expansionismo imperialista y el naciente capitalismo global para infectar el mundo entero. Así, volviendo a la necesidad de matar a Dios, Dios es también el dios del dinero del metarrelato capitalista, que crea la condición existencial del hombre hecho a sí mismo. Por eso, en True Detective, las referencias al Rey Amarillo siempre las hace el mismo tipo de personajes, que podemos identificar como alienados y narradores poco fiables. Drogadictos o religiosos extremistas que hablan sobre conocer reyes amarillos, que no aparecen en la historia. ¿Por qué? Porque al igual que el relato original, su trasfondo es simbólico, es un símbolo de la corrupción del hombre. Conocer al Rey Amarillo es una forma de sumergirse en la inefabilidad de la existencia, con el matiz de progresión, de extensión del mismo. Es parte del mismo juego de símbolos. La ambientación gótica sureña es un reflejo de esto. La desesperación, la corrupción, la aniquilación de cualquier certeza siempre están presentes. Incluso, como en el reparador de reputaciones, su símbolo puede hacer que cualquiera que lo vea quede bajo posesión del Rey Amarillo o de uno de sus herederos, lo que es revelador si tenemos en cuenta las conexiones familiares del asesino. Pero lo más irónico es que, gracias a todo este mecanismo de corrupción, siguiendo la ley no se puede destruir a quienes ostentan el poder, los millonarios detrás de semejante horror, sino a quienes están fuera, los eslabones más superficiales. Un gigante deforme y mítico que encarna la degeneración ancestral, moral y familiar de una tierra marcada por el mefítico Bayou, que es el rostro de Luisiana, y que nunca llegará a los poderosos hombres de su familia que lograron borrar de su apariencia la huella del pantano. Extraña es la noche en la que surgen estrellas negras y extrañas lunas giran en los cielos, pero más extraña todavía es la perdida Carcosa. Descendiendo todavía más en sus oscuras referencias, como Chambers fue la influencia de Lovecraft, la inspiración de Chambers fue Ambrose Bierce. En Un habitante de Carcosa, fabula lo que no deja de ser una experiencia mística, donde Carcosa es la desconexión absoluta de lo real. En la serie, Carcosa es referido como un lugar real por varios personajes, pero no es tanto un lugar como un estado particular del alma, la revelación del sinsentido de la existencia. Carcosa tiene que interpretarse de estas coordenadas. Por eso es que varios personajes aseguran haber visto a Rost en Carcosa. Es una forma metafórica para afirmar que es uno de los suyos, un nihilista. Hasta el Hombre Verde habla de eso cuando lo invita a sacarse la máscara y dejarse llevar por la ausencia de todo sentido moral. Pero también penetra en un espacio físico real llamado Carcosa, que si bien es la conciencia del vacío, también puede entenderse como la experiencia física reproducida en el mundo. Túneles oscuros con perturbadoras figuras religiosas, hechas con ramas de árboles, suena mucho a la existencia está vacía de toda lógica inherente a sí misma. Volviendo a asesinar a Dios, Dios es también Dios nada del metarrelato nihilista, que crea la condición existencial de la ausencia de todo sentido en orden esencial. Por eso, la atmósfera que compone toda esta temporada es de un dejo de la inevitabilidad. Cole es testigo de esta maldición ilusoria y en más de una ocasión traduce conceptos de sus cavilaciones pesimistas, salpicando a Marty. La realización y resolución a los ojos de Rust no son más que quimeras ilusorias y dañinas. La estructura del tiempo no permite en absoluto que la conciencia llegue a una realización, y mucho menos a una resolución, ya que todo es cíclico. Las situaciones dramáticas se repetirán para siempre, ciclo tras ciclo. Esta amarga conciencia de la existencia de un mecanismo implacable, que se funda tanto en el eterno retorno de Nietzsche como en A Puck is Here de Burroughs, se cristaliza en la teoría de Cole sobre la naturaleza del tiempo,
la vida humana y la conciencia en relación con él. En la eternidad, donde no existe el tiempo, nada puede crecer, nada puede llegar a ser, nada cambia. Por eso la muerte creó al tiempo, para cultivar las cosas que matará. Y ustedes han sido regenerados en la misma vida que siempre han nacido. ¿Cuántas veces hemos tenido esta conversación? ¿Quién sabe? Ustedes no pueden recordar sus vidas. Ustedes no pueden cambiar sus vidas. Ese es el destino terrible y secreto de toda la vida. Estás atrapado en la pesadilla en la que seguís despertando. Incluso Marte es víctima de esa impotencia cuando afirma: el Padre Tiempo nos hace lo que quiere. Esta obsesión por lo implacable del paso del tiempo, por la recurrencia de ciertas situaciones en la existencia humana, por la imposibilidad de escapar al propio destino, son en efecto las mismas angustias del anciano que, aprisionado en el fluir de Cronos, soñaba, escuchando los relatos míticos, el retorno de su alma a una dimensión paradisíaca y pretemporal, alejada del fluir del devenir, en el que no existe causa y efectos, sino solo una eternidad atemporal, el reino de Aion. Esto es religión, pero también es ciencia. Metafísica, arte y filosofía tratan el paso del tiempo y nuestra finitud, mortalidad en la tradición occidental, transitoriedad en la filosofía oriental. Las posibilidades de lo que no pasó se convierten en experiencias cuando suceden, para caer luego en territorio de la memoria. Después llega la muerte. Pasado, presente, futuro, el recuerdo de lo ocurrido, la narrativa fluida de la hora. Pero la flecha del tiempo, discurriendo siempre en una dirección sin atender a nadie, y motivo fundacional de la cultura humana, no tiene una dirección inequívoca para la física, ni tampoco es un valor absoluto como pensó Newton en su mecánica clásica. En este universo procesamos el tiempo linealmente, hacia adelante, pero fuera de nuestro espacio-tiempo, desde una perspectiva que sería de 4 dimensiones, el tiempo no existiría, y desde esa posición, si pudiéramos alcanzarlo, veríamos que nuestro espacio-tiempo es casi plano, como una única escultura cuya materia se superpone a todos los lugares que ha ocupado alguna vez. Todo lo que está fuera de nuestra dimensión es la eternidad mirándonos desde arriba. Ahora para nosotros es una esfera, pero para ellos es un círculo. Para la física cuántica, pasado, presente y futuro son lo mismo, y carecen de la importancia que los hace gobernar nuestras vidas en el mundo de la mecánica clásica, cuando las partículas más pequeñas abandonan el mundo de la probabilidad, donde pueden estar superpuestas en 2 lugares al mismo tiempo, hasta que la interacción con algún elemento les hace emerger en una posición determinada, conformando el mundo que percibimos. Somos historias, contenidas en esos 20 complejos centímetros que tenemos detrás de los ojos, líneas dibujadas por huellas que ha dejado la agitación de las cosas del mundo, y orientadas a predecir acontecimientos de cara al futuro, en la dirección de la entropía creciente, en un rincón algo peculiar de este inmenso y desordenado universo. No es la energía la que mueve el universo, sino la entropía, el proceso por el cual un sistema de baja entropía, con las moléculas de su sistema más ordenadas, cambia a un sistema de alta entropía, con sus moléculas más desordenadas. Toda diferencia entre pasado y futuro se pueden reducir solo al hecho de que en el pasado la entropía era baja. El tiempo se temporaliza solo en la medida en que hay seres humanos. El tiempo es el tiempo del hombre, tiempo para ser, para aquello que el hombre se ocupa. Es el propio horizonte del ser. Ras contrasta la dimensión de la eternidad prediciendo cómo sería percibido el engaño del continuo espacio-tiempo espacial desde la posición axial, inmutable y atemporal desde una perspectiva de 4 dimensiones. Acá se hace evidente la metáfora del círculo, del eterno retorno, una posición moral, fábula de la posibilidad de que todo vuelva a ocurrir de forma constante, del mismo modo. Así, tenemos que actuar de tal modo que no nos aterre la posibilidad de que existe un eterno retorno, que todo lo que hagamos vuelva a ocurrir 1 y 1000 veces. Abrazar la ética personal, actuar de forma moral si no nos satisface ni nos aporta nada como Hart, solo nos produce insatisfacción y angustia. En cambio, buscar el sentido de nuestra existencia para poder actuar de un modo fundamentado en lo que consideramos más puro para nosotros, como hace Cole, es lo que nos hace capaces de ir más allá. ¿Por qué Ras no piensa en el suicidio? Porque su nihilismo es un estado a superar que lo llevará hasta la iluminación auténtica.
personal. ¿Por qué Hart tampoco piensa en el suicidio? Porque está demasiado atrapado en mentiras para descubrir que su única opción vital es el suicidio. Es la conciencia de que la vida no tiene sentido que dota de sentido a la misma. Esta referencia cósmica es horror existencialista a través del concepto del eterno retorno. Toda energía y existencia es recurrente e infinita y carece de significado. Así, sin significado, somos devueltos a la dimensión política y social, donde estamos a la deriva en el abismo de esferas y poderes desconocidos. El asesino opera fuera de estas leyes y obliga a Rust, a Marty y a la audiencia a enfrentarse a esta noción de horror cósmico. Todos nos topamos con lo que llamo la trampa de la vida, esa profunda certeza de que las cosas serán diferentes, que te mudarás a otra ciudad y conocerás a personas que serán tus amigos el resto de tu vida, que te enamorarás y te realizarás. Andate a la mierda con la realización y la resolución. La realización no se logra, no hasta el último momento. Y la resolución, no, nada realmente termina. Tanto Rust como Marty se pueden interpretar como habitantes de Carcosa. Los dos perdieron algo, y hasta cierto punto se perdieron ellos mismos. El matrimonio y la vida de Cole después de la muerte prematura de su hija, dejándolo deprimido y nihilista. O el idealismo egoísta de Marty, que le costó a su familia, dejándolo solo. La noción de horror cósmico, el temor instintivo de lo desconocido, de la oscuridad abismal, puede ser existencial, filosófico o psicológico. Como el habitante de Carcosa de Beers, la serie los presenta vagando por el desierto en una noche perpetua, en la batalla entre la oscuridad y la luz, la ciudad perdida de Carcosa persiguiéndolos. Por eso, la espiral que ve Cole en el último capítulo puede ser tanto una alucinación, una metáfora, una emanación de sí, como la vorágine del espacio en el que susurra la oscuridad. El padre autista, engañado desde el nacimiento al creer que hizo todo. Azathoth, el dios ciego e idiota. Cuando engendra la creación, que es el reino de la falsedad, el gran uno olvida el horror de Cero, la realidad de la nada absoluta, que es el Dios verdadero. Esto cerraría perfectamente los paralelismos que se desarrollaron durante toda la serie entre la figura de Rust y Cristo. Los juegos superpuestos de cruces en el opening o la que tiene colgada en su casa, la puñalada en el costado y su posterior renacimiento, su imagen tumbado en la cama observándose en el reflejo del cristal que le devuelve una imagen mesiánica de sí mismo. Sea lo que sea, no siente terror, sino su propia virtud adquirida. Abandona el nihilismo no por sentir el intenso amor de su hija, que siempre está ahí, sino por hacerse consciente de que su principio universal, el sentido de la existencia, es el amor de su hija. Debe vivir y luchar por la humanidad, por el amor brillante y puro que descubrió a través de su hija Sofía, cuyo nombre no es otra cosa que la sabiduría. Eso es existencialismo. Creer que todo sentido existencial se nos da en la existencia y no en la esencia. En la esencia solo hay oscuridad. Nada, sin sentido. Es en la existencia donde algunos encuentran sentido para la misma, como luces estrelladas en la noche. Al principio solo había oscuridad, ahora hay estrellas que iluminan la noche. La luz va ganando. Es la lucha entre la luz y la oscuridad tanto literal como metafórica. Literal, ya que a pesar de que los protagonistas no han conseguido más que una victoria parcial, han conseguido que el mal reine de forma absoluta en el mundo, dejando hueco para la resistencia. No hay juicio final, no hay recompensas, no hay castigo, solo derrota, toses y esputos, jadeos finales. Cuando Cristo resucita lo hace para ser absorbido por el cuerpo brillante de su Padre. Cristo es la diferencia entre el Padre y Él mismo cancelado para hacer que todas las cosas sean iguales. Por el otro lado metafórica, ya que toda la humanidad vive en la oscuridad, en la miseria nihilista de la falsedad de los relatos impostados. Pero de vez en cuando alguien descubre la luz que lo lleva hasta la auténtica razón de la existencia, una razón para seguir vivo en la medida de sus necesidades. Así que no busquen la redención, busquen lo que les permitirá escapar del tiempo de la creación y de su prisión, que es el cuerpo pasional, el cuerpo sacudido por la agonía atormentando sin cesar, que celebramos bajo nuestro símbolo de corrupción, el crucifijo. Tanto a Ross como a Marty solo le queda una amistad construida del modo más precario, pero forjado en el respeto mutuo, mientras cada uno sale del pozo en el que se encerró. Así, la espiral es el símbolo que rompe el círculo para entrar en la dimensión del no tiempo.
Mientras me hundía en las profundidades oí que el Rey Amarillo susurraba a mi alma. Qué terrible es caer en manos del Dios viviente.